vamos a la historia. Para infiltrarse en la psique de los insufribles trillizos Hawthorne, me ocupé de proclamarlo fuerte y nítido durante la escena doméstica. Entonces, ¿ya lo resolvieron los tres? ¿Cuál de ustedes será el dichoso prometido en esta unión concertada? Prácticamente se apartaron mutuamente con el rechazo claramente grabado en sus atractivos semblantes. Estaba a punto de indicar al azar y escoger cuando de pronto una pequeña niña surgió junto a mí. Aseguró provenir de 8 años hacia adelante. «Mamá, al fin te localicé». Se arrojó a mis brazos y después elevó la mirada hacia los hermanos Ashthorne. «Papá, tú también te encuentras aquí. Realmente quieres a mamá. No, la persigues por todos lados. No sorprende que cuando ella afirmó que ya no te deseaba, tuviste que subir a un tejado para calmarte. Aguarda un instante». Los ojos de la niña se dilataron enormemente. ¿Cómo es posible que tenga 3 papás? Toda la habitación se sumió en un mutismo total. Tras lo que pareció una infinidad, el trillizo mayor, Arthur Hawthorne, fue el primero en responder. «¿Qué disparates estás soltando, pequeña?» Luego me dirigió una mirada gélida. «Ya comprendo, Estela. Este es otro de tus diminutos engaños, ¿cierto? Contrataste a una intérprete». Antes de que pudiera rebatir, la niña en mis brazos hinchó las mejillas con furia. «Papá, ¿estás intentando enfadar a mamá? Los caramelos no te servirán para congraciarte otra vez». «¿Quién es tu papá?», los tres inquirieron al mismo tiempo. «Bueno, eso tú o él, dijo la niña apuntando con su dedito rechoncho a cada uno de los trillizos sucesivamente. Cuando papá está junto a sus hermanos, Candy se desorienta. Debes memorizar el nombre de tu padre, Arthur Prest. Solo sé que su apellido es Hawthorne, ni siquiera conoces su nombre. ¿Y pretendes que creamos que esto no es una farsa?» La niña se inquietó. «Es porque él siempre se refiere a sí mismo como el fiel cachorrito de mamá. Bebí un trago de agua y casi me ahogo». Eso era algo que se podía expresar así abiertamente. Los semblantes de los hermanos Hawthorne se ensombrecieron como una tempestad. Ordinariamente nadie aceptaría un relato tan absurdo, salvo que los rasgos de la niña constituían una réplica exacta y diminuta de los suyos, desde la mandíbula definida hasta la mirada penetrante. Si observabas con detenimiento, incluso podías notar un sutil parecido con el señor y la señora Hawthorne. La niña Candy jaló de mi manga. «Mamá, ¿cuál de ellos es mi papá? ¿Cómo podría saberlo yo?» Mi mente estaba a punto de colapsar. Esa era una cuestión muy por encima de mis capacidades. «Ah, claro, ahora lo rememoro». Candy aplaudió. En este instante, la relación entre mamá y papá todavía era bastante mala. Su voz descendió a un murmullo conspirador. Ocurrió porque mi tía acosaba a mamá y papá la auxilió en eso. Se lamentó de ello durante muchísimo tiempo después. Era como si lanzara una sucesión de explosivos. La habitación volvió a quedar en mutismo. Mi hermanastra Luna entró en pánico enseguida. «Niña, ¿no deberías decir falsedades?» «No estoy mintiendo», dijo Candy con absoluta sinceridad. «Mi mamá es alérgica a los mariscos, pero tú siempre le agregas salsa de mariscos a su recipiente para mojar». Mientras hablaba, bajé la vista hacia el pequeño recipiente frente a mí, el que Luna acababa de traer. Mi padre incluso la había alabado por eso. «Luna, aunque no seas nuestra hija biológica, eres más atenta que una. Es tan bondadosa, siempre ayudando a su hermana a adaptarse. Estela, deberías imitarla». Candy tomó el recipiente y corrió hasta mi padre, Robert Shaw. «Abuelo, puedes probarlo si no me crees». Robert. Todavía estaba en estado de conmoción, pero antes de que pudiera contestar, Candy se volvió y llamó al cocinero de la familia. «No importa, preguntemos a Angus». «Abuelo Angus, ¿puedes oler esto? ¿Hay salsa de mariscos aquí?» Angus había sido el cocinero de nuestra familia durante casi 10 años. Lo olió una vez y asintió con firmeza. «Sí, la hay. Es la nueva marca de salsa de ostras que acabo de adquirir. Ese es el aroma». En un segundo, todas las miradas de la habitación se dirigieron hacia Luna. Su rostro estaba lívido de terror. Yo solo olvidé que mi hermana era alérgica. Te juro que no fue intencional. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El ceño de Arthur se arrugó preocupado por ella. «Yo confío en Luna. Ella no es esa clase de persona. Yo también confío en ella. La conocemos desde que era pequeña». El segundo hermano Julian intervino. El menor Wyatt lo acompañó. ¿De verdad creerle a una niña cualquiera que surgió de la nada? Los tres se levantaron, listos para acompañar a la ahora sollozante Luna fuera de la habitación. Al marcharse, Wyatt me lanzó una mirada y se pasó un dedo por la garganta. El mensaje era evidente. Si descubría que esto era una puesta en escena que yo había organizado, lo pagaría caro. Pero sinceramente, yo estaba más intrigada que ellos. ¿Quién era esa niña?
porque no toleraba a ninguno de los hermanos Hawthorne. Los trillizos Hawthorne me detestaban porque durante los primeros 23 años de mi existencia había vivido en un rancho en el oeste, rodeada de caballos. Solo me habían hallado y devuelto a mi familia biológica hacía 3 meses. Todavía recordaba el día en que regresé. Ante todos, Luna me había preguntado con una dulzura empalagosa: «Hermana, he estado en tu lugar durante tanto tiempo. Espero que no te moleste». Yo dije: «Sí, me molesta Luna, claramente». Sin esperar mi franqueza, rompió a llorar. Los trillizos corrieron de inmediato a consolarla y ahí comenzó su hostilidad hacia mí. Pero yo solo estaba expresando la verdad. Luna fue adoptada de un orfanato simplemente porque se parecía un poco a mí. Para entonces yo llevaba 3 años desaparecida. Para aliviar su dolor, mis padres la adoptaron y le permitieron ocupar mi puesto. Su nombre, Luna, significaba florecer, una nueva existencia para ellos. Ella era obediente y tierna, pero cada vez que mis padres empezaban a planear buscarme nuevamente, Luna convenientemente enfermaba de fiebre o de cefalea, reteniendo su atención. Con el tiempo, la búsqueda de mí fue olvidada. Había vivido cómodamente como su única hija durante años. Ahora que yo había regresado, era hora de enfrentar la realidad. Necesitaba comprender de quién había estado tomando prestada la existencia. En cuanto a los Hawthorne de al lado, nuestras familias tenían un pacto matrimonial de larga data. Se suponía que la novia sería Luna. Ahora era yo. Ninguno de los 4 estaba satisfecho con ello. Curioso, yo tampoco. Cada vez que veía a los 3 hermanos sonriendo como tontos alrededor de Luna, me preguntaba si el destino estaba planeando el colapso de la dinastía Hawth. ¿Podía alguien ser tan colosalmente estúpido? Prueba de ello fue el día después de la cena. Se había enviado una muestra de ADN de Candy para examinarla, pero los resultados aún no habían llegado. Aún así, ya estaban apresurándose a jurar lealtad a Luna. ¿Quién creen que es el padre de Candy? Bueno, pueden descartarme a mí, dijo Julian, el segundo hermano, con total seguridad. Soy alérgico a las chicas de campo. No podría tocar a Estela. Tampoco soy yo, dijo Arthur, el mayor y más serio, ajustándose las gafas. Preferiría hacerme monje antes que estar con Estela. Wyatt, el menor, intervino. No me miren a mí. No la soporto. Casarme con ella y tener un hijo. Mejor mátenme ahora mismo. Tiene que ser una trampa, concluyó Arthur. Estela contrató a una niña que se parece a nosotros porque temía que ninguno aceptara el matrimonio. Está desesperadamente repugnante. Sí, debe ser eso. ¡Qué montón de idiotas! ¿De verdad creían ser tan astutos? Ni siquiera se molestaron en bajar la voz cuando hablaban mal de alguien. Patéticos. Yo estaba sentada justo dentro de la ventana compartiendo un bocadillo con Candy. Están diciendo cosas muy feas sobre nosotras, le susurré. ¿Cómo es que no estás triste? No hay nada de qué entristecerse. Candy balanceó sus piernitas perfectamente serena. El momento ya casi llega. ¿Qué momento? El momento en que papá se enamore de mamá. ¿Y cómo lo sabes? La niña infló el pecho con orgullo. Porque me asomé al diario de papá, por supuesto. Estaba a punto de decirle que fisgonear en diarios ajenos estaba mal cuando la voz de Wyatt se escuchó desde afuera. En fin, ya me harté de Estela. En cuanto lleguen los resultados de esas pruebas, voy a hacer que lo pague. Suspiro. Luna, que había permanecido callada, dejó escapar un suspiro suave y delicado. Los 3 se abalanzaron sobre ella de inmediato. ¿Qué pasa? ¿No te sientes bien, Luna? Solo estaba pensando que incluso si la niña es una actriz, no puedes escapar del matrimonio arreglado. Los Posonom hermanos se quedaron en silencio. Arthur fue el primero en hablar. No voy a aceptar eso. Me voy a casar contigo, Luna. Vete. Luna quiere casarse conmigo, ¿verdad? Replicó Watt. ¿De qué están hablando ustedes dos? Obviamente soy yo. Julian intervino. Por favor, no peleen, dijo Luna interrumpiéndolos. Mi hermana es quien puede elegir primero. No importa lo que ninguno de ustedes quiera. Pero Luna, ¿de verdad estás bien con eso? Bajó la mirada con la voz cargada de martirio. Estela es la verdadera hija de esta familia. Yo robé su lugar durante todos estos años. Es justo que ella elija primero. ¡Wow! Tenía que admitirlo. Me encantaba su actitud. Incluso si era una actuación completa, esas palabras eran música para mis oídos. Mi hermanita estaba siendo tan magnánima. Sería una lástima dejar que sus buenas intenciones se desperdiciaran. Me levanté y golpeé la ventana. Perdón por interrumpir, Luna, pero ¿hablabas en serio cuando dijiste eso? Wyatt me fulminó con la mirada. ¿Estabas espiando? Lo estaba. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Por supuesto, no podía hacer nada más que fulminarme con la mirada. Volví a mirar a Luna. Hablabas en serio hace un momento, ¿verdad? Luna asintió. Por supuesto. Me siento terrible por haber ocupado tu lugar, tu familia.
Así que ahora lo que quieras, hermana. Estoy dispuesta a dártelo. Eso es maravilloso. Señalé con un dedo a los 3 hermanos despistados. Todos ellos son actualmente mis posibles prometidos. Hasta que mi matrimonio esté decidido. Por favor, tengan un poco de respeto propio y manténganse alejados de ellos. Estela, ¿estás loca? ¿Has perdido la cabeza? Los ojos de Luna se abrieron de par en par, incrédulos. Pero crecimos juntos. Somos muy cercanas. Ah, así que íbamos a jugar la carta de la inocencia. 2 podían jugar ese juego. Estaba a punto de contraatacar con mi propia versión de manipulación empalagosa cuando Candy habló desde mi lado. Acabas de prometer dejar que mi mamá tenga lo que quiera. Nos estabas mintiendo. Los ojos de la niña estaban grandes y redondos, puros e inocentes. Luego se giró hacia los 3 hermanos. Papá le enseñó a Candy que mentir es malo, ¿verdad? Papá, ¿quién es tu papá? Wyatt finalmente estalló. Era el de mecha más corta de los 3. Estela, no lo lleves tan lejos. He estado aguantándote por el bien de Luna, pero esto ya es demasiado. Discúlpate con ella ahora mismo. O si no, espera, ahora lo recuerdo. Los ojos de Candy se iluminaron. Papá habla mucho. ¿Eres tú? El rostro de Wyatt se puso rojo como un tomate y se quedó completamente sin palabras. Justo entonces, el mayordomo salió corriendo con aspecto alterado. Los resultados del ADN ya están aquí. La niña es hija de la joven señora y es una Hawthorne. Todas las cabezas se giraron hacia él esperando que continuara. Pero el padre biológico de la niña, el mayordomo hizo una pausa, como si las palabras fueran difíciles de decir. Los 3 de ustedes son su padre biológico. Nadie habló. Las palabras del mayordomo todavía flotaban en el aire, densas, como si nadie se atreviera a respirarlas por miedo a hacerlas reales. Los 3 son su padre biológico. Candy seguía sentada a mi lado, balanceando las piernas, demasiado pequeña para entender por qué el mundo acababa de detenerse. Su mano buscó la mía con naturalidad, como si el caos no fuera nuevo para ella. Yo, en cambio, sentía el cuerpo rígido, los oídos zumbando, la garganta cerrada. Arthur fue el primero en reaccionar. No con gritos, no con furia, solo dio un paso atrás, como si alguien hubiera movido el suelo bajo sus pies. Eso es imposible, dijo, pero su voz no tenía fuerza. Ajustó sus gafas por reflejo, un gesto inútil, desesperado. Biológicamente no tiene sentido. Julia negó con la cabeza una y otra vez, murmurando palabras sin orden. Wyatt no dijo nada. Me miraba no a la niña, a mí, como si intentara encontrar en mi rostro una confesión tardía, una risa, cualquier cosa que le permitiera llamar a todo eso una farsa. ¿Ahora sí me crees?, pregunté. Mi voz salió estable, demasiado estable para alguien a quien acababan de romperle la vida en público. Luna seguía de pie junto a la mesa pálida. Sus labios temblaban, pero no lloraba. No aún. Sus ojos pasaron de Candy a los trillizos y luego a mí, calculando. Siempre calculando. Esto no prueba nada, dijo al fin. El ADN puede estar manipulado. Estela siempre quiso destruir esta familia. Ahí fue cuando algo dentro de mí se acomodó. No se rompió. No explotó. Simplemente encajó. No respondí. Yo solo quería recuperar la vida que me quitaron. Candy levantó la cabeza. Mamá, dijo en voz baja. Ya terminó. La miré. Pensé en el rancho, en el polvo, en los caballos, en una vida dura pero honesta. Pensé en esta casa, en sus paredes limpias, en las sonrisas ensayadas, en los silencios comprados. No, cariño, le dije. Recién está empezando. Watt dio un paso hacia mí. Sus manos estaban cerradas en puño. Si esto es verdad, empezó y se detuvo. No sabía qué venía después. Ninguno de ellos lo sabía. Por primera vez no tenían un plan. Y por primera vez, yo sí. El silencio volvió a caer sobre la sala. Pero ya no era confusión. Era miedo. El miedo tiene un sonido. No es un grito ni un llanto. Es ese silencio espeso que se instala cuando nadie sabe qué papel le toca jugar. Cuando los que siempre mandaron descubren que ya no controlan la escena. Mi padre fue el siguiente en moverse. Robert Shaw se levantó lentamente de su silla, como si cada año que no me buscó pesara ahora en sus rodillas. No me miró a mí primero, miró a Candy, a esa niña que sostenía mi mano como si fuera lo más natural del mundo. ¿Estás segura?, preguntó al mayordomo. No hay margen de error. Ninguno, señor, respondió él. Repetimos la prueba 3 veces. 3. Hasta la duda había sido meticulosa conmigo. Sentí la mano de Candy apretarse un poco más fuerte. Abuelo, dijo ella, con esa voz pequeña que no pedía. Permiso. En el futuro lloras mucho cuando me ves dormir. Mi padre cerró los ojos. Solo un segundo, pero fue suficiente. Arthur volvió a hablar, esta vez mirándose a sí mismo. Entonces tragó saliva. Entonces,
Ninguno de nosotros puede señalar al otro. Julian soltó una risa corta, rota. Siempre fuimos un desastre trabajando juntos. Nadie le respondió. Luna dio un paso al frente. Ahora sí. Las lágrimas aparecieron perfectas, silenciosas, como siempre. Esto es demasiado, susurró. Todos estamos confundidos. Quizá lo mejor sea que la niña se quede fuera de esto por ahora. Ahí solté la mano de Candy. No, con brusquedad, con cuidado, y avancé un paso. No dije. Ya estuvo fuera suficiente tiempo. La miré directo sin rodeos. Tú mentiste. Tú manipulaste. Tú sabías que yo era alérgica y aún así lo hiciste. Luna negó llevándose una mano al pecho. Jamás quise hacerte daño. Lo hiciste igual, respondí. Esa es la diferencia entre nosotras. Wyatt respiraba con dificultad. Sus ojos iban de Candy a mí, como si recién ahora entendiera que nada de esto giraba en torno a él. ¿Por qué no dijiste nada antes?, me preguntó. Lo miré. Porque nadie escucha a quien ya decidió no creer. Candy tiró suavemente de mi vestido. Mamá, susurró. Papá siempre decía que la verdad duele solo una vez. Asentí. Pero la mentira duele todos los días. Completé. Nadie discutió eso. La casa seguía siendo la misma. Las paredes, los muebles, los rostros. Pero algo había cambiado. Por primera vez no estaba pidiendo un lugar. Estaba ocupándolo. La negación no siempre grita. A veces se sienta a la mesa, cruza las manos y decide esperar a que todo pase. Esto no puede resolverse así, dijo mi madre por fin. Su voz era tranquila, demasiado tranquila para alguien que acababa de descubrir que tenía una nieta y que había perdido una hija durante más de 20 años. Necesitamos tiempo, continuó. Todos estamos alterados. Tiempo, siempre el mismo que nunca tuvieron para buscarme. ¿Tiempo para qué?, pregunté. Para decidir si existo. No levantó la mirada. Arthur se acercó a Candy con torpeza. Se agachó frente a ella como alguien que nunca había hablado con un niño sin instrucciones previas. Escucha, pequeña. Empezó. Sea lo que sea que esté pasando, no es tu culpa. Candy inclinó la cabeza. Nunca lo es, respondió. Pero siempre lo hacen sentir así. Julian soltó el aire con fuerza, pasándose una mano por el cabello. Esto se nos fue de las manos. Wyatt dio una carcajada seca. No, se nos cayó encima. Luna seguía en silencio, observando, esperando su momento. Yo solo quiero que todo vuelva a ser como antes, dijo finalmente. Ahí entendí todo para ti, antes era cuando yo no estaba. Le respondí. El golpe fue certero. Lo vi en sus ojos. No, rabia, miedo. Estela. Mi madre intentó intervenir. No la interrumpí. Ya dejé de callarme cuando incomoda. Candy caminó hasta el centro de la sala. Tan pequeña, tan firme en mi casa del futuro. Dijo. Esta parte siempre es fea. Arthur la miró desconcertado. ¿Qué parte? Cuando todos saben la verdad, pero fingen que no cambia nada. Silencio. Mi padre se dejó caer en la silla. ¿Qué quieres?, me preguntó. Dímelo claramente. Respiré hondo, no para contener lágrimas, para ordenar algo que llevaba años esperando decir. Quiero que dejen de proteger a quien siempre mintió, respondí, y quiero que mi hija no crezca pensando que tiene que desaparecer para que otros se sientan cómodos. Luna dio un paso atrás. Yo solo trataba de encajar. Encajaste demasiado bien, le dije. Wyatt me miró distinto. No, con desprecio, con algo peor. Duda. Y la duda en personas que siempre estuvieron seguras es el comienzo del derrumbe. La duda no duró mucho. Nunca lo hace cuando alguien necesita salvar una versión cómoda de sí mismo. Esto se está saliendo de control, dijo Arthur enderezándose. No podemos permitir que una niña y una historia sin explicación destruyan a la familia. Lo dijo mirándome a mí, no a Candy, como si yo fuera el error administrativo. Sin explicación, repetí. La explicación está sentada ahí, respirando. Candy levantó la mano como si estuviera en clase. Yo puedo explicar, dijo, pero casi nunca les gusta. Nadie se rió. Luna eligió ese momento para quebrarse. Cayó en la silla más cercana cubriéndose el rostro. Yo nunca quise que Estela sufriera yo. Siempre intenté ser una buena hija, una buena hermana. Mi madre fue hacia ella de inmediato. La abrazó como tantas veces antes. Lo sé, cariño, susurró. Tú siempre has sido tan considerada. Recordé fiebres repentinas cada vez que mis padres hablaban de volver a buscarme, dolores de cabeza oportunos, lágrimas exactas. Eso es lo brillante de ti, dije en voz baja. Nunca necesitaste ser cruel, solo frágil. Luna alzó la vista. Por un segundo su expresión se endureció. Apenas un segundo, pero lo vi. ¿Por qué haces esto?, me preguntó. ¿Ya regresaste? ¿No es suficiente? No, respondí. Porque regresé a una casa que ya había decidido que podía vivir sin mí. Julian se pasó la mano por la cara. Estela, entiende. Luna estuvo aquí cuando tú no estabas. No estaba, repetí.
No es lo mismo que no existir. Wyatt dio un paso al frente. ¿Y qué quieres ahora? ¿Que la echemos? ¿Que la culpemos de todo? Lo miré. Quiero que dejen de mentirse, dije, aunque sea una vez. Candy caminó hasta No Luna. La observó con curiosidad genuina. Tía, dijo, en el futuro dices que lo hiciste porque tenías miedo. Luna se quedó rígida. ¿Miedo de qué?, pregunté. Candy parpadeó. De no ser nadie si mamá volvía. La sala entera se congeló. Luna rompió a llorar de verdad esta vez. Fuerte, desordenado. Pero ya era tarde. La máscara había caído. Arthur cerró los ojos. Entonces, murmuró. Nada de esto fue un accidente. No respondí. No hacía falta. A veces la verdad no necesita ser defendida, solo escuchada. El llanto de Luna llenó la sala, pero ya no tenía el mismo efecto. Antes era una alarma, ahora era solo ruido. Mi madre la abrazaba, aunque sus manos ya no se movían con la misma urgencia, como si en el fondo algo empezara a acomodarse de una forma incómoda. Tenía miedo, repitió Luna entre sollozos. Solo miedo. Todos lo tenemos, respondí. La diferencia es lo que hacemos con él. Arthur se giró hacia mis padres. ¿Ustedes sabían algo de esto? El silencio fue la respuesta. Mi padre habló sin levantar la vista. Sabíamos que Luna necesitaba atención. Traducción. Eligieron no mirar más allá. Julian golpeó la mesa con la palma. Entonces todos fallamos. Candy observaba. No juzgaba. Solo absorbía. En el futuro, dijo con cuidado. Nadie dice fallamos. Dicen no vimos. Wyatt respiró hondo como si recién ahora entendiera el peso real de la escena. ¿Y yo?, preguntó. ¿Qué hice? Yo lo miré. Elegiste creer lo que te convenía. No se defendió. No pudo. Luna levantó la cabeza. Estela dijo. Yo puedo arreglar esto. Ahí estaba la promesa. La esperanza falsa. ¿Cómo?, pregunté. ¿Puedo irme?, respondió rápido. Puedo desaparecer si eso hace que todo vuelva a estar bien. Mi madre reaccionó al instante. No digas eso. Candy frunció el ceño. Siempre dices es eso, murmuró. Pero nunca te vas. Luna se quedó helada. ¿Qué? Candy se encogió de hombros. Siempre dices que vas a sacrificarte, pero al final alguien más paga. La habitación quedó muda. Eso no es justo, susurró Luna. No, respondí. Lo injusto fue crecer creyendo que yo era un problema que había que reemplazar. Di un paso hacia ella. No quiero que te vayas, continué. Quiero que dejes de usar la culpa como moneda. Arthur cerró los ojos. Esto no se puede deshacer, dijo. No respondí, pero se puede dejar de empeorar. Candy tiró de mi mano. Mamá, susurró. Esta es la parte donde papá intenta ser bueno. Lo mire. ¿Cuál de ellos? Candy sonrió apenas. El que acepta que ya no manda. Los tres hermanos se miraron entre sí. Por primera vez, ninguno estaba seguro de ocupar el centro. El aire en la sala se volvió pesado. Cada respiración parecía medida, calculada, como si estuviéramos todos conscientes de que cualquier palabra podría romper lo poco que quedaba intacto. Wyatt apoyó la espalda contra la pared, cruzándose de brazos. Sus ojos recorrían a Candy, a mí, a Luna y, finalmente, a los otros dos hermanos, como buscando un acuerdo secreto que no existía. No había manera de escapar de la verdad. Los tres habían sido parte de un sistema que protegía mentiras, y ahora la mentira era imposible de ignorar. Arthur fue hacia la ventana mirando hacia afuera como si el mundo real fuera distinto, un lugar donde todavía podía sentirse seguro, pero afuera había cielo, árboles, nada que los rescatara del caos que él mismo había alimentado. Sus manos temblaban ligeramente. Nadie lo había visto así antes. Todo esto es un desastre, dijo sin mirar a nadie. ¿Cómo seguimos? Julian se pasó la palma de la mano por la frente, incapaz de encontrar palabras que calmaran lo que estaba ocurriendo. Por primera vez, el control que siempre había sentido desapareció. Nadie podía fingir que la verdad no estaba allí, tan viva como Candy, tan concreta como mi existencia. Luna respiró con fuerza, intentando recuperar su habitual compostura de niña perfecta, pero no funcionó. Sus labios temblaban y por primera vez no había lágrimas falsas que maquillasen su miedo. Puedo solucionar esto, dijo con voz temblorosa. Solo déjenme. No interrumpí. No puedes. Esto no es algo que puedas arreglar con palabras bonitas o lágrimas ensayadas. Candy me miró, sus ojos grandes y brillantes como faros que iluminaban toda la hipocresía de la habitación. Mamá, dijo. Ellos aprendieron a usar la apariencia de bondad para salirse con la suya. Exacto, asentí. Y yo no voy a permitir que lo hagan más. El silencio volvió a caer, esta vez más pesado, más consciente. Los tres hermanos se miraron entre sí. Ni uno solo estaba seguro de su lugar. Ni uno solo quería moverse primero.
Por primera vez, estaban tan perdidos como todos los que alguna vez habían tratado de ser honestos con ellos. Robert Shaw respiró lentamente apoyando las manos sobre la mesa. Finalmente habló. Estela, esto es tu casa. No hay otra manera de decirlo. No fue un acto de misericordia. No fue un gesto de perdón. Fue un reconocimiento. Habían perdido el control. Habían construido un mundo de apariencias y yo estaba allí para demostrar que las apariencias no significan nada. Candy tiró de mi falda otra vez. Mamá, susurró. Ahora empieza la parte donde ellos realmente escuchan. Arthur tragó saliva y algo cambió en su postura. Julian miró sus manos como si pesaran demasiado. Wyatt entrecerró los ojos conteniendo una palabra que no saldría. ¿Y si no podemos hacerlo bien? Susurró finalmente Julian. Entonces haremos lo único que queda. Dije. Ser honestos, aunque duela. Y en ese instante todos sentimos el peso de la verdad por primera vez, no como una amenaza, sino como la única salida. Luna permaneció de pie, temblando con la mirada fija en mí. Podía sentir como cada palabra que había usado para manipular, para protegerse, se deshacía ante nuestros ojos. Cada lágrima fingida, cada gesto calculado, se convertía ahora en evidencia de su miedo más profundo, el miedo a perder el control de la familia. Estela comenzó con voz quebrada. Yo puedo irme, puedo desaparecer si eso hace que todo vuelva a estar bien. Mi madre dio un paso adelante, su rostro pálido y los ojos brillantes de preocupación. No digas eso, Luna, susurró con firmeza. No es tu culpa. Candy, sin embargo, no se inmutó. Caminó hasta Luna y se quedó mirándola directamente a los ojos sin piedad. Siempre dices que te sacrificas, murmuró. Pero al final alguien más siempre paga por tus decisiones. Luna se quedó helada y por un momento su máscara de buena hija se rompió por completo. Su boca temblaba y sus manos se crispaban contra el vestido como si quisiera sostener la fachada que ya no existía. Yo solo quería que todo fuera perfecto, susurró. Perfecto. ¿Para quién? Pregunté. ¿Para ti o para todos los demás que viven cómodos con tus mentiras? El silencio volvió a caer sobre la sala. Incluso los trillizos, siempre seguros de su lugar, permanecieron mudos, incapaces de encontrar una defensa. Sus rostros, tensos y rígidos, delataban una mezcla de miedo y culpa que nunca antes habían sentido. Robert Shaw finalmente rompió el silencio. Stella, dijo con voz temblorosa, esto es tu casa. No hay otra manera de decirlo. No había compasión en sus palabras. No era perdón ni indulgencia. Era un reconocimiento puro. Habían perdido el control y no había vuelta atrás. Wyatt frunció el ceño y dio un paso adelante, como intentando recuperar algo de autoridad que ya no existía. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó la voz baja y llena de tensión. Hacemos lo único que queda, respondí. Dejamos que la verdad guíe cada paso, aunque duela, aunque incomode, aunque derrumbe todo lo que creían sólido. Candy sonrió apenas, feliz de ver que por fin alguien había entendido el mensaje que ella había traído desde el futuro. Es el momento en que papá empieza a aprender, dijo susurrando para sí misma. Y esta vez no hay forma de escapar. Julian se pasó la mano por el rostro y asintió lentamente, como si aceptara que la realidad finalmente no podía ser ignorada. Y en ese instante, todos en la sala comprendimos que algo fundamental había cambiado. La mentira había sido derrotada y ahora la verdad no solo estaba presente, sino que ocupaba cada espacio de la habitación. Nadie podría fingir de nuevo. Candy caminó hasta la ventana con la luz del atardecer iluminando su pequeño rostro. Sus ojos brillaban con un fuego que no correspondía a su edad. Parecía, en Minan, ese instante, una mensajera de algo más grande que la sala, que la familia, que todos nosotros. Mamá, dijo sosteniendo mi mano con firmeza. En el diario de papá, yo vi todo. Los trillizos intercambiaron miradas nerviosas. La palabra diario resonó como una alarma. Wyatt frunció el ceño. Julian cruzó los brazos y se inclinó hacia adelante. Arthur apenas respiraba. Cada uno comprendía que aquel cuaderno había sido un lugar sagrado, secreto, y ahora alguien pequeño había estado allí observando lo que ellos jamás hubieran permitido que se conociera. «Papá, ¿qué es eso?», preguntó mi madre con la voz temblorosa. «Es un diario», respondí. «Papá nunca quiso que nadie lo leyera y Candy lo leyó. Yo solo vi lo que iba a pasar», interrumpió ella defensiva, con esa seguridad de quien ha visto el futuro. «Vi cómo él se arrepentía, cómo te buscaba, cómo te amaba de verdad». Los trillizos se tensaron. Nadie dijo una palabra. Sus cuerpos eran rígidos y el aire parecía pesado, como si cada respiración pesara más de lo habitual. «Entonces», dijo Wyatt finalmente, «¿él siente algo de verdad?» «Sí», respondió Candy asintiendo, pero en su tiempo todavía había miedo, mucho miedo.
Pensaba que perderte era inevitable, y que hacer lo correcto significaba quedarse quieto mientras otros decidían por él. Arthur dejó escapar un suspiro lento y profundo. Todo su orgullo estaba herido, no por lo que yo había hecho, sino por lo que nadie había visto antes, la verdad de los sentimientos que cada uno de nosotros temía enfrentar. ¿Y qué hacemos con eso?, preguntó Julian con voz baja. ¿Cómo se maneja algo que nadie puede cambiar? Se acepta, dije. Se aprende de ello y se actúa cuando llega el momento adecuado. Candy sonrió y dio un pequeño salto sobre sus pies. Eso es lo que pasa después de la parte fea, dijo. La parte en la que todos descubren que sus secretos no los protegen más. Luna permanecía rígida, incapaz de hablar. Sus ojos iban de mi rostro a los trillizos, como buscando algún resquicio de normalidad que ya no existía. Ahora todo depende de él, murmuró Candy. Papá debe decidir si sigue fingiendo o si finalmente enfrenta lo que siente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No por miedo, sino por anticipación. La verdad finalmente tenía un dueño, y ese dueño era alguien que siempre había estado escondido detrás de miedos, apariencias y silencio. Los trillizos se miraron entre sí, derrotados y conscientes de que habían perdido otra vez. Ya no había más control ni mentiras que proteger. Todo estaba al descubierto. Es el momento, dije. La verdad ya no puede esperar. Candy me miró y asintió con orgullo, como si su misión estuviera avanzando exactamente como debía. Y en esa pequeña sala, entre secretos revelados y emociones contenidas, comprendí que el juego había cambiado para siempre. La familia nunca volvería a ser la misma. El mayordomo entró de nuevo con los papeles en la mano. Su rostro reflejaba atención. Sabía que lo que traía cambiaría todo. Otra vez los trillizos se pusieron rígidos. Luna contuvo el aliento. Candy me miraba expectante, como si supiera que este instante marcaría un antes y un después. Los resultados del ADN, dijo con voz firme, aunque temblorosa. La niña es hija de la joven señora y pertenece a la familia Hawthorne. Hubo un silencio absoluto. Cada respiración parecía pesada, medida, contenida. Los ojos de los trillizos se abrieron, el pánico comenzando a infiltrarse donde antes solo había incredulidad. Eso no puede ser, murmuró Arthur ajustándose las gafas, incapaz de mirar a Candy directamente. Sí, intervine yo con voz tranquila, casi fría. Es ella, mi hija, nuestra hija. Julian bajó la mirada, incapaz de enfrentar la realidad. Wyatt respiraba con fuerza, como si el simple hecho de aceptar la existencia de Candy le drenara el aire. Luna por primera vez no supo qué decir. Su máscara perfecta había caído completamente. Ya no había lágrimas calculadas ni excusas. Solo miedo y una sensación de derrota que jamás había experimentado. «Entonces», dijo Robert Shaw con voz temblorosa. «Los tres». El mayordomo asintió lentamente. «Sí, señor. Los tres son su padre biológico». La sala se congeló. Nadie respiraba. Nadie se movía. Cada uno de los trillizos sentía cómo se desmoronaba el mundo que habían construido alrededor de su control y su orgullo. «No puede ser», susurró Watt, incrédulo. Los tres al mismo tiempo. «Así es», confirmó Candy con un pequeño gesto de triunfo. Papá siempre lo decía. La vida se complica cuando se intenta controlar todo, y esto es lo que pasa. La revelación los dejó paralizados. Arthur se llevó una mano al pecho, como si intentara contener un colapso que no podía detener. Julian se pasó la palma de la mano por la cara, incapaz de procesar el impacto. Wyatt simplemente cerró los ojos, respirando con dificultad, sabiendo que nada de lo que pensó durante años sobre control, poder y superioridad era real. «Esto cambia todo», dijo finalmente Arthur con un hilo de voz. No respondí firme. Solo revela lo que siempre estuvo allí, lo que ustedes se negaron a ver. Candy dio un pequeño salto de alegría. «Mamá», susurró. «El futuro empieza ahora». No era una amenaza ni un reproche. Era una promesa, una oportunidad para que todos enfrentaran finalmente la verdad. Sin máscaras, sin engaños, sin mentiras que proteger. Los trillizos permanecieron en silencio. Luna, derrotada, bajó la cabeza. Mi madre respiró profundamente como aceptando lo inevitable y yo, por primera vez en años, sentí que finalmente podía ocupar el lugar que me habían arrebatado, sin pedir permiso, sin disculpas, sin miedo, porque ahora todo estaba al descubierto y nada podría ser lo mismo. La sala seguía silenciosa, pero ya no era un silencio de tensión, era un silencio pesado de comprensión. Cada uno de nosotros estaba procesando lo inevitable. La verdad había salido a la luz, las máscaras habían caído, y los secretos finalmente habían sido expuestos. Candy se acurrucó a mi lado con su pequeña mano entrelazada en la mía. No dijo nada, no hizo falta. Su simple presencia era un recordatorio de que lo que antes parecía imposible, ahora era real.
Era nuestra familia en toda su complejidad, sin mentiras que sostener. Los trillizos permanecían rígidos, pero no de desafío, sino de incredulidad. Arthur cruzó los brazos, la mirada distante, como intentando ordenar en su mente lo que nunca esperó que sucediera. Julian miraba sus manos, y Wyatt no apartaba los ojos de Candy, como si buscara entender que ese pequeño milagro no estaba destinado a ser controlado, sino vivido. Luna, finalmente derrotada, bajó la cabeza y dejó escapar un suspiro profundo. Sus lágrimas eran genuinas esta vez, pero no eran para manipular, sino para aceptar que había perdido el control que creyó tener durante años. Su rostro mostraba arrepentimiento, pero también una rendición silenciosa. Por primera vez entendía que la vida no se mide por apariencias ni por sacrificios fingidos. Mi madre respiró hondo y por un instante dejó que la mirada recorriera a todos, incluyendo a mí. No era orgullo ni perdón, era aceptación. Una aceptación silenciosa de que algunas verdades no se pueden negar, que algunas vidas no se pueden reemplazar, y que la justicia no siempre llega con castigos, sino con reconocimiento. Me levanté sosteniendo la mano de Candy y mirándola fijamente. Sus ojos brillaban con curiosidad, con inocencia, pero también con determinación. «Esto no es venganza», dije suavemente. «No vine a castigar a nadie, solo vine a ocupar el lugar que me corresponde». Candy asintió pequeña pero sabia y susurró. «Papá siempre decía que las mentiras pesan más que la verdad». «Y tenía razón», respondí. «Ahora solo queda vivir con lo que es real, no con lo que otros creyeron que debía ser». Los trillizos permanecieron en silencio. Nadie intentó protestar ni interrumpir. Cada uno comprendió que no había espacio para la arrogancia ni para la manipulación. Todo lo que antes parecía controlable, ahora se enfrentaba a su propia impotencia. Luna finalmente habló bajando la voz. «Estela, yo quiero que seas feliz. No quiero interferir más». «Gracias», dije. «Eso es suficiente». Y fue suficiente. No hubo festejos, ni reconciliaciones dramáticas, ni palabras grandilocuentes, solo aceptación. Porque algunas verdades no necesitan aplausos, solo necesitan ser reconocidas, vividas y respetadas. Y por primera vez en años sentí que estábamos exactamente donde debíamos estar, enfrentando la realidad juntos, con honestidad, sin mentiras y sin miedo. Candy me miró y sonrió pequeña y sabia, como si supiera que este era solo el comienzo de algo verdadero, algo que ya no se podía destruir. «El futuro empieza ahora», susurró, y esta vez todos escuchamos. Y así en silencio y con verdad cerramos un capítulo de dolor, manipulación y engaños. No con venganza, no con castigos, solo con aceptación, la única forma de libertad que realmente importa. Y ese supe, era el verdadero comienzo.